Hola a todos, muy buenos días y bienvenidos al tercer webinar de esta especialidad de instalaciones eléctricas residenciales. Para los que no me conocen, mi nombre es Alba Español, formo parte del equipo de capacitación del Grupo Legrand. Y bueno, quiero saludarlos a todos, darle la más cordial bienvenida a este día viernes, ya último día de la semana. Así que bueno, muy agradecidos con que nos puedan acompañar el día de hoy por su participación, por sus saludos que nos hacen a través del chat. Aprovecho de saludar en especial a Patricio, a Nelson, a Joaquín, a Carlos, a Cristian, a Juan, a todos bienvenidos y muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente, como les decía, en este ciclo de charlas que inició en este mes de noviembre con el webinar de instalaciones eléctricas domiciliarias el pasado 5 de noviembre. Luego estuvimos el pasado viernes conmigo viendo todo lo que son las protecciones eléctricas para el hogar y un poco acerca de los tableros eléctricos domiciliarios. Y el día de hoy, 19 de noviembre, vamos a continuar con entonces el tercer webinar, que sería este que tenemos acá, donde vamos a estar hablando acerca de las instalaciones eléctricas sobrepuestas. Va a estar muy, muy interesante. Así que bueno, bienvenidos Nelson, Oscar, Víctor, Daniel, a todos muchísimas gracias, Boris también. Ok, bueno, como les decía, este ciclo o esta especialidad de charlas de instalaciones eléctricas residenciales tiene un total de 6 webinars. El día de hoy ya vamos por el tercero, ya vamos a la mitad, así que todas aquellas personas que participen en todos los webinars de esta especialidad, es decir, en los 6 webinars, van a obtener un diploma de participación, que es este que tenemos acá en la derecha, con toda la cantidad de horas que ustedes dedicaron a capacitarse con nosotros. Y bueno, recuerden que al finalizar cada uno de estos webinars, ustedes también reciben por parte de la plataforma, de esta plataforma que nos presta servicios ClickMeeting, un correo de agradecimiento, y dentro de ese correo de agradecimiento ustedes también van a poder encontrar un diploma de participación por haber estado en ese webinar en particular, ¿ok? Así que mucho cuidado con los datos que ustedes ingresan en el formulario de inscripción de cada uno de estos webinars, porque la plataforma toma su nombre de ahí para generarles este diploma de participación. Así que quería recordarles eso. Muchas gracias por acompañarnos. El próximo viernes estaremos hablando de un tema también súper interesante, que es cómo habilitar un espacio de trabajo en casa, y más ahora que a muchos nos ha tocado trabajar o hacer teletrabajo desde nuestros hogares, y tal vez nuestros hogares no estaban como muy preparados para tenernos trabajando ahí todos los días. Así que ahí van a poder conocer todas las novedades que hay en materia de habilitación de espacios de trabajo en casa, pero también pueden ver soluciones que pueden ser utilizadas en oficinas, etcétera. Así que eso, listo por mi parte. Así que quiero, bueno, recordarles que pueden hacer todas sus preguntas y todas sus consultas a través del chat que se encuentra en la esquina inferior derecha, ¿ok? Y bueno, los invito a usar el modo preguntas, que simplemente consiste en hacer su pregunta en el chat y pinchar el símbolo de interrogación que se encuentra ahí como un icono. ¿Ok? Y de esta forma su pregunta se va a remarcar de un color azul celeste y va a ser mucho más fácil para el relator ir viendo sus consultas e irlas contestando. Y en caso de quedar muchas preguntas, bueno, también poderlas colocar en pantalla al final. Así que los invito a utilizarlo. Y con respecto a la presentación, bueno, en un par de minutitos ya la vamos a tener disponible en pantalla en un botón para que lo puedan descargar. Así que yo estaré informándoles por este medio, por el chat, para que lo descarguen. Eso, así que ahora quiero entonces presentarles al relator del día de hoy, el que nos va a estar acompañando para hablarnos de este tema, que son las instalaciones eléctricas sobrepuestas. Y bueno, él es Salvador Burton. Salvador Burton es Product Manager del Grupo Legrand, de esta línea de productos, pero también es el encargado del área de capacitación. Así que Salvador, muy buenos días. No sé si ya estás por ahí para que demos inicio con este webinar. Hola Alba, muy buenos días. Hola. No sé si me escuchas y me ves bien. Sí, hola Salvador, buenos días. Te escuchamos y te vemos. Perfecto. Bueno, muy buenos días a todos. Muy contento de poder compartir, ¿cierto?, esta tercera jornada de capacitación de esta especialidad. Sé que varios comenzaron ya hace 2 viernes atrás, ¿cierto?, con Manuel y con Alba, viendo algunos temas, ¿cierto?, generales de instalaciones y de protecciones. El día de hoy mi responsabilidad, ¿cierto?, es poder entregarles la mayor cantidad de información posible respecto a las instalaciones sobrepuestas. Ya, como decía Alba, soy responsable principalmente de las líneas de producto de canalizaciones en Legrand y de las soluciones para espacios de trabajo, así que nos vamos a ver
también en la próxima charla del próximo día viernes. La verdad que las instalaciones eléctricas sobrepuestas las vemos de cierta forma de manera bastante frecuente, sobre todo cuando se trata de habilitar instalaciones en espacios, ¿cierto?, que ya venían predefinidos de una manera y con el paso del tiempo necesitamos o extender, ¿cierto?, un enchufe o colocar alguna lámpara en algún lugar, ¿cierto? Y queremos evitar el hecho de tener que romper muros, meternos, ¿cierto?, a intervenir ya el cableado que existe dentro de la instalación, sino que queremos hacer algo de manera más sencilla, más rápida, pero no por eso menos seguro, ¿ya? Entonces, las instalaciones eléctricas sobrepuestas nos dan esa posibilidad. La idea de la charla de hoy es que podamos revisar los aspectos concernientes a esto, sobre todo los aspectos de canalización, porque ya en las jornadas anteriores vieron aspectos normativos de las protecciones, que rigen lógicamente también para este tipo de instalaciones, y vieron también aspectos concernientes, ¿cierto?, a las instalaciones generales, ¿cierto?, eléctricas. De todas formas, vamos a estar viendo y repasando algunas cositas, pero a nivel normativo, por lo menos yo les voy a explicar algunos puntos, ¿cierto?, de los sistemas de canalización, en qué nos tenemos que fijar, qué tenemos que cumplir, qué no, ¿cierto? Es lo que vamos a estar conversando el día de hoy, además de ver, ¿cierto?, ahí algunos ejemplos y dar algunos tips que pueden ser útiles al momento de realizar este tipo de instalaciones. Bien. Así que ya les expliqué la agenda, un poco de lo que vamos a tratar. Y las instalaciones eléctricas bien sobrepuestas, ¿cierto?, se realizan al igual, ¿cierto?, por superficie de las paredes. Es esa la principal condición, ¿cierto? Generalmente pueden ser instalaciones en viviendas, en oficinas, ¿cierto? O bien otro tipo de edificación que, como dije hace un rato, requiere de la instalación, ¿cierto?, de una toma extra, ¿cierto?, de una lámpara donde no lo había. Son esas generalmente las condiciones, ¿ya? Entonces nos permite realizar este tipo de instalaciones y de ampliaciones sin tener que estar interviniendo muros, ¿cierto? O teniendo que tener un trabajo adicional, ¿cierto? Como decimos muchas veces en buen chileno, sin tener que entrar a picar, ¿ya? Acá, por ejemplo, yo generalmente ahí aprovecho de hacer un poco de publicidad. Estas son imágenes de unas instalaciones que realiza Electricidad Quellón, ¿cierto? De colegas en el sur, por ejemplo, donde es una instalación muy típica también de ver en cabañas, ya sobre todo para las zonas más costeras, donde existen cabañas muchas veces de verano, ya se utilizan, ¿cierto?, este tipo de elementos para poder realizar instalaciones eléctricas, ¿ya? Así que ahí por eso coloqué esas imágenes para que puedan apreciar, ¿cierto?, algunas formas en las que se utilizan, ¿cierto?, este tipo de molduras para poder hacer instalaciones en el interior. Bien, ahora, para entrar en contexto, ¿cierto?, el beneficio de poder trabajar con este tipo de canalizaciones que son sobrepuestas es que le seguimos brindando protección finalmente mecánica al cableado de fuerza y de comunicación. Ya, esa es la razón de ser finalmente de las canalizaciones, el brindar, ¿cierto?, protección mecánica y también ser una barrera, darnos más seguridad a nosotros para no estar o entrar en contacto finalmente con el cableado y que podría, de cierta forma, en alguna oportunidad ponernos en riesgo. Entonces, es una barrera, finalmente, para eso. ¿Ya? Y han tenido tanto éxito, finalmente, en nuestro país lo comentaba el otro día en otra charla, es uno de los países, ¿cierto?, que tiene mayor penetración de este tipo de soluciones de canalización, ya en la región. De hecho, yo creo que somos uno de los líderes, ¿cierto?, en el uso de estos sistemas de canalización. Y ahí es precisamente porque nos permiten hacer una instalación en regla, más estética, ¿cierto?, y con mayor seguridad y protección para nuestra instalación y para los usuarios de esta, ¿ya? Recuerdo haber visto, sobre todo cuando era más pequeño, de repente algunas instalaciones de cableado donde se fijaban, ¿cierto?, el cable con unas especies de clavitos a los guardapolvo, por ejemplo. Tal vez más de alguna habrá tenido la oportunidad de ver eso. Condiciones, ¿cierto?, de instalación que la verdad eran bastante riesgosas e irregulares, se solucionan finalmente con estos sistemas de canalización utilizados, ¿cierto?, para este tipo de instalaciones. Bien, ahora desde el punto de vista de los aspectos normativos del uso de este tipo de soluciones para la canalización del cableado, vamos a encontrar algunos cambios, ¿cierto?, respecto a lo que contenía la norma 4/2003. Recordemos que ahora ya
tenemos nuevos pliegos, ¿cierto? Un nuevo reglamento eléctrico que entró en vigencia a contar del 12 de julio, ¿cierto? Y es el que tenemos que aplicar. Ya, ahora, gran parte de las disposiciones, ¿cierto?, que habían en materia de canalización se han mantenido y se han agregado otras que nos permiten alcanzar, como les voy a comentar también más adelante, un estándar de canalizaciones bastante más internacional, de llegar a estándares de seguridad bastante más elevados, ¿cierto?, que es el propósito también de este nuevo reglamento, ¿ya? Uno de los puntos sí que se mantiene, ya, es que cuando nosotros hablamos de la canalización, por ejemplo, a través de una tubería, ¿cierto? Como podrían ser los típicamente utilizados conduits, ¿cierto? Que vemos muchas veces en los tabiques, ¿cierto? Conectados a las cajas de derivación embutidas, por ejemplo, ese tipo de soluciones. Cuando se trate de este tipo, solo nosotros vamos a poder llevar los circuitos que correspondan, los cables que correspondan a un mismo circuito. Ya no vamos a poder llevar distintos circuitos por el mismo ducto. Pero esa condición de instalación solamente aplica para ese tipo de canalización. Sin embargo, cuando hablamos de bandejas, ¿cierto? Cuando hablamos de molduras, o otro tipo de canalizaciones que también están definidos dentro de los puntos 7.7, 7.8, 10, 11, 12 y 13 del reglamento, ya sí nos entrega la posibilidad de poder llevar más de un circuito por la canalización. Ya, eso entonces estaba en la 4/2003 y se mantiene, ¿cierto?, hasta la hora, dando la posibilidad entonces a la canalización de poder llevar, ¿cierto?, más de un circuito en su interior. Bien, claramente, ¿cierto?, el reglamento también nos define qué se entiende por un sistema de canalización no metálico, también lo denomina como canalización de tipo liviano, así se lo van a encontrar en el reglamento, ya, pero hace referencia entonces principalmente a las bandejas y a las molduras portaconductores, ¿ya? Ahora, es importante destacar que ahora recalca de cierta forma el reglamento, ¿cierto?, que además, ¿cierto?, el sistema que tenga la canalización, bandeja o moldura, de ajuste y cierre va a ser tal que, ¿cierto?, ninguno de sus componentes, ya sea la tapa o los accesorios finalmente, pueda ser removido sin la ayuda de herramientas. Ya es necesario finalmente que tanto los accesorios como las tapas tengan algún sistema de fijación que no sean fácilmente removibles o que al menos requiramos de la ayuda de una herramienta para poder acceder a ello, ¿ya? Y eso se entiende un poco en el sentido de que estos sistemas de canalización generalmente son instalados a baja altura, ¿ya? Generalmente son a baja altura y por tanto pueden quedar disponibles, ¿cierto?, o al alcance de menores, niños pequeños que tal vez no comprendan, ¿cierto?, el riesgo inherente de entrar en contacto con esos cables, ¿cierto?, o entrar al sistema de canalización. Por tanto, es finalmente una exigencia también que requiramos de herramienta. Ya, vamos a ver que cuando ya los sistemas de canalización están completos, cerrados, generan un tipo de hermeticidad donde es bastante más complejo arrancar las cosas solo con la mano. Ya claramente hay que aplicar una fuerza mayor para poder sacarlos con la mano, ¿ya? Esa es la idea principalmente de los sistemas de canalización y es exigible ahora, ¿ya?, para que se cumpla como tal. Ahora, si yo les pregunto, por ejemplo, cómo diferenciamos habitualmente una bandeja de una moldura, lo más probable, ¿cierto?, es que su respuesta, si lo quieren colocar ahí en el chat, sea a través de una medida, ¿cierto? Generalmente asociamos a la moldura a todas las canalizaciones que son más pequeñas. Habitualmente las medidas que son de 20×12, medidas, ¿cierto?, de 20×10, generalmente asociamos a esas medidas a una moldura. Y cuando hablamos de 100×50, 105×50 milímetros, ¿cierto?, generalmente nos referimos a las bandejas. Ahora, el reglamento señala una forma bastante más sencilla de poder diferenciar entre una bandeja y una moldura independiente del tamaño, ¿ya? Porque las gamas, ¿cierto?, y los rangos de tamaño que existen en bandeja y moldura son bastante amplios, ¿ya? Entonces, en ese sentido, ¿qué nos dice? Si es factible finalmente instalar un aparato, ¿cierto?, como podría ser un enchufe en el interior de la canalización, vamos a estar refiriéndonos, ¿cierto?, a un sistema como una bandeja, ya que nos va a dar la posibilidad de instalarlo en el interior de la canalización. Si por el contrario, nosotros los módulos requerimos para poder instalar, por ejemplo, este aparato, un enchufe, requerimos de un accesorio externo, como podría ser, ¿cierto?, una caja de derivación, una caja tipo Chucky, claramente vamos a estar en presencia de una moldura. Si no cabe en el interior, es moldura. Ya esa es finalmente una forma
a la larga óptima de poder reconocerlo, porque, insisto, tamaños existen muy variados, ¿cierto? Incluso existe ahí una frontera donde pasa de ser bandeja o moldura, que puede ser también poco reconocible. Bien, ahora, uno de los puntos importantes a tener en cuenta y que finalmente tiene una componente nueva también, ¿cierto?, al que hace referencia al nuevo reglamento, es a los índices de protección que tienen que cumplir, ¿cierto?, los sistemas de bandejas y molduras portaconductores plásticas, ¿cierto?, livianas, que señala finalmente que estas tienen que tener un índice de protección en todo el recorrido. Ya tenemos que garantizar que el sistema de canalización tenga, ¿cierto?, un índice de protección en todo el recorrido equivalente a un IP4X. ¿Ya? ¿Qué significa que sea equivalente a un IP4X? Que el 4, ¿cierto?, que se refiere a la resistencia de ingreso al polvo dentro de la canalización, ya no pueden entrar objetos, ¿cierto?, cuyo diámetro sea menor de 1 milímetro. Ya esa es la exigencia, por tanto es bastante elevada. Eso evita finalmente, o lo que busca evitar, es que entren objetos al interior de la canalización que puedan finalmente poner en riesgo la condición adecuada del cableado, que puedan romper, por ejemplo, las chaquetas de los conductores, etcétera, ¿cierto? Que puedan finalmente generar algún impacto en la instalación. Por eso se exige, ¿cierto?, que no puedan ingresar. Ahora, si se fijan en el IP4X, en la X, en la resistencia al agua, ya no nos hace ninguna exigencia, ninguna condición exigible finalmente en cuanto a resistencia al agua, porque se entiende que es un sistema de canalización, y lo vamos a ver más adelante, ¿cierto?, que tiene que ser instalado en zonas secas, ¿ya? Y cuando no es así, cuando se instala en alguna zona húmeda, el cableado tiene que mantener una condición especial que permita resistir la intemperie, ¿ya? Por tanto, cuando hablamos de este tipo de soluciones, son soluciones pensadas finalmente para espacios, ¿cierto?, para espacios secos, ¿cierto?, y limpios, así lo define y lo vamos a ver más adelante. Ya, ahora, una de las condiciones que, como decía, se agrega, que son nuevas, ¿cierto?, es el índice contra los choques mecánicos, o conocido también como el índice de IK, ¿ya? ¿Cómo se fija la moldura en los tabiques? Súper pregunta, Carlos, pero la vamos a dejar para más adelante porque vamos a ver finalmente la fijación de moldura. ¿Ya? ¿Dónde es más óptimo colocarlo, ¿cierto? O con qué sistema de fijación es mejor en uno u otro material. Lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Ahora, este índice IK, ¿cierto?, lo que hace es garantizarnos que el sistema de canalización plástico represente o tenga una rigidez suficiente como para resistir un golpe, ¿ya? Con el mismo sentido que habíamos dicho anteriormente, las canalizaciones plásticas tienden a instalarse en zonas bajas, ¿cierto? O tienden a estar finalmente en zonas donde habitualmente las podemos chocar con los pies, las podemos chocar con algún mueble, con sillas, con distintos elementos, ¿ya? Por tanto, es necesario garantizar que la canalización sea capaz de resistir un impacto, ¿cierto?, puntual. Ojo, no es una compresión, ¿ya?, sino que es como un golpe, yo ahí lo reflejo como un golpe de martillo, ¿cierto?, sin fracturarse, ya que sea capaz de resistirlo sin romperse, porque de lo contrario, claramente ya no podría cumplir, ¿cierto?, la exigencia primaria, que era mantener un índice de protección. Ya, entonces, ¿qué se le exige? Se le exige un IK07, ya, eso es equivalente a un golpe de una energía de 2 joules, y para ponerlo en términos bien sencillos, es como que lancemos medio kilo de peso, ¿cierto?, a 40 centímetros en las zonas más blandas, por ejemplo, de la canalización, debiese resistirlo. Ya, ese es un poco el equivalente y es exigible finalmente y es un estándar, ¿cierto?, de tipo internacional. Ahora, cuando hablamos de bandejas portaconductores livianas que se vayan a instalar en lugares que sean húmedos, ¿cierto?, llevan cintas doble contacto para que se fijen, y los que no traen se colocan nuevos clavos. Bueno, ahí ya Vania nos ayudó con la respuesta, ¿cierto?, que tenía Carlos. Vamos a conversar, como digo, también de las formas de fijación, ¿ya? Las bandejas portaconductores livianas que se instalan en lugares húmedos, ¿cierto?, es importante que lleven, finalmente, que se utilicen con conductores que sean capaces de resistir la intemperie, ¿cierto? Y además, estos sistemas de canalización tienen que tener, ¿cierto?, la posibilidad, o tienen que tener dentro de su composición un elemento que les permita resistir de buena forma los rayos ultravioleta, ¿ya?, o la luz ultravioleta en general, ¿bien? ¿Por qué motivo? Porque finalmente es esta luz ultravioleta la que con el paso del tiempo termina decolorando la canalización, tornándola más quebradiza, ¿cierto? Y claramente
empieza a perder sus propiedades o puede empezar a perder sus propiedades mecánicas y no ser capaz de resistir, por ejemplo, un golpe de la energía que estábamos hablando hace un momento. Ya fuera de que, como digo, se torna mucho más amarilla y la estética, la verdad, de la canalización se pierde bastante. Bien. En el caso, por ejemplo, de las bandejas y las molduras de Legrand, se les incorpora un aditivo que se llama dióxido de titanio. Esos aditivos generalmente buscan darle una coloración blanca al plástico y además, ¿cierto?, de darle esta coloración blanca al plástico, entregan, ¿cierto?, este aporte a la larga de una resistencia a la luz ultravioleta de mejor manera, ¿ya? De todas formas, insisto, es recomendable, ¿cierto?, que el uso de estos sistemas de canalización sean en entornos secos, ¿ya? Salvo en situaciones como la que yo represento ahí en esta imagen, donde existe la instalación, por ejemplo, de equipos de split de aire acondicionado, por tanto necesitamos, ¿cierto?, salir con los ductos de climatización hacia el exterior, ¿ya? Pero recordemos que, bueno, acá hablamos, ¿cierto?, de ductos de climatización, ductos de gafitería, para lo cual existe una solución que se llama DLP Fluidos, ¿cierto?, que nos va a ayudar en la instalación de ese tipo de soluciones. En el reglamento, ¿cierto?, en el RIC número 4, principalmente, ¿cierto?, en la parte de canalizaciones, nos vamos a encontrar de forma muy frecuente con estas tablas. Ya, estas tablas dentro del reglamento nos establecen las características mínimas que tienen que cumplir los sistemas de canalización. En este caso, las características mínimas que tienen que cumplir molduras y que tienen que cumplir bandejas del tipo livianas, ¿ya? Ya habíamos hablado, ¿cierto?, de algunas como por ejemplo la resistencia al impacto, pero también nos pide temperaturas mínimas de instalación y de servicio que van desde el rango de los menos 5 grados Celsius hasta más 60. Ya las canalizaciones deben permitir, ¿cierto?, y deben tolerar este tipo de condiciones, ¿ya? Cuando se trata de alguna canalización, ¿cierto?, que sea del tipo metálica, como podría ser la bandeja DLP de aluminio, ¿cierto?, estas tienen que tener características de continuidad eléctrica. Ya, eso es súper importante. Pero si son del tipo plásticas, como es la que estamos revisando ahora en esta oportunidad, estas tienen que tener características de aislamiento eléctrico, ¿cierto? Ser capaces de resistir también, por ejemplo, un arco, en el caso de que exista, ¿cierto?, un cortocircuito, se genera un arco en el interior, tienen que ser capaces de resistirlo, ¿ya? Para eso se hacen finalmente pruebas de tensión disruptiva también dentro de la canalización, ¿ya? Y en este caso, por ejemplo, para el caso de las canalizaciones, de las DLP de Legrand, esta tensión llega hasta los 2000 voltios sin que la bandeja o la moldura se perfore finalmente por este nivel de tensión, ¿ya? Así que son puntos importantes a tener en cuenta. Ya dijimos lo del índice de protección, está también acá en esta tabla. No tiene o no finalmente se declara una resistencia de penetración al agua, no es necesario declararla, ¿cierto? Tiene que ser propagador de la llama, vamos a ver también ese punto un poquito más adelante, ¿ya? Y cuando se trata de algunas canalizaciones, como digo, metálicas, deben también tener un nivel de resistencia a la corrosión declarado, ¿ya? Todas estas condiciones tienen que ser finalmente cumplidas, ¿cierto? Y finalmente estar en base a los protocolos y análisis de seguridad de producto eléctrico que establezca la Superintendencia de Electricidad y Combustible, pero cuando estos no existan, ¿cierto?, o no estén presentes, como es el caso precisamente de estos sistemas de canalización, lo que rige es finalmente el estándar internacional 61084-2-1, ya que realmente es el mismo, finalmente, estándar EN 50084-2-1. Ya si ustedes toman, ¿cierto?, los estándares, se van a encontrar con los mismos tipos de tabla. Finalmente lo que se hizo fue que nuestro reglamento se estandarice a nivel internacional. ¿Qué se mantiene, ¿cierto?, a nivel respecto al reglamento de la 4-2003? El uso de los accesorios, ¿cierto?, es una obligación. Ya en este sentido queda estrictamente prohibido, ¿cierto?, el no utilizar los accesorios y hacer cortes de perfiles, ¿cierto?, para evitar el uso de estos accesorios. Bien, cuando se trate de derivaciones, cambios de nivel, ciertos ángulos, debemos utilizar adecuadamente los accesorios. Vamos a recordar, ¿cierto?, que los accesorios finalmente de las canalizaciones no tienen, ¿cierto?, una función que es solamente estética. Ya generalmente los accesorios contribuyen finalmente a tener un índice de protección en todo el recorrido de la canalización y además contribuyen, ¿cierto?, a que el cableado adopte una posición más adecuada en el interior y no se provoquen ciertos ángulos en el mismo cableado que puedan a la larga colocar cierto o dañar finalmente con el paso del tiempo el cable, generar algún punto caliente, debilitar la aislación, entre otras, ¿ya? Entonces, son funciones de seguridad y también nos aportan estética, pero no es finalmente el principal objetivo,
¿ya? Hay accesorios de diferentes medidas. Entonces, Alexander, efectivamente, de hecho, en Chile es obligación que los sistemas de canalización tengan sus accesorios, ¿ya? Ojo, tú no deberías finalmente encontrar en el mercado una moldura que no tenga sus accesorios correspondientes, ¿ya? De hecho, el reglamento establece que los accesorios tienen que ser también parte del sistema. O sea, si tú utilizas, por ejemplo, una moldura de marca Legrand, debes usar accesorios de la marca Legrand, porque es la única forma que se garantice su correcta compatibilidad, ¿ya? No deberías encontrar en el mercado finalmente molduras que no tengan sus propios accesorios, ¿ya? Eso es súper importante. Lo mismo pasa con las bandejas. Así que ojo ahí, ¿ya? El uso finalmente de mezclas, ¿cierto? De mezclas de bandeja o de molduras con distintos accesorios no nos garantizan incluso el que estos accesorios no vayan a poder ser removidos fácilmente, porque no siempre tienen los mismos diseños para poder eclipsarse, ya para poder finalmente fijarse a la canalización. Entonces es importante tener esos puntos en cuenta. Sí, muy buena la pregunta, ¿ya? Ludwig dice, ¿esto será lo mismo para el conduit? ¿Deben usarse accesorios en vez de calentarlo y darle quiebre necesario? La verdad, Ludwig, tendría que revisarlo, pero yo me imagino que sí, finalmente son disposiciones que se establecen para todos los tipos de canalización. Ya, de todas formas, me voy a quedar con la tarea, Ludwig, de confirmarte eso. Yo me imagino que sí, ¿ya? Pero lo voy a confirmar para dártelo con seguridad. Ya, hablando claro de canalización sobrepuesta. No sé si era un comentario, Alexander, pero esa es la realidad. Ya, ahora, lo que habíamos conversado hace un rato, ¿cierto? Es exactamente lo mismo. Tanto las molduras como las bandejas portaconductores, finalmente, según el alcance de la sección del reglamento, son para usarse a la vista, son para usarse sobrepuestas en muros, ¿cierto? En paredes, finalmente, de habitaciones, de oficinas, de recintos que sean similares de ambiente seco y limpio. Por eso decíamos anteriormente que son finalmente pensados para este tipo de espacio, ¿vale? La altura mínima de instalación no puede ser, ¿cierto?, inferior a 20 centímetros desde el suelo transitable, ¿ya? Por tanto, en el sistema de canalización yo tengo que fijarme en la parte inferior. Esa parte inferior no debe quedar a menos de 20 centímetros del piso donde yo voy a transitar, ¿vale? Eso es súper importante que se tenga en cuenta, ¿ya? La única parte de la canalización que puede no quedar finalmente disponible para ser accedido es cuando traspasamos desde un muro hacia otro, ¿ya? Es la única condición en la cual la canalización se permitiría que en ese tramo yo no pueda acceder a la tapa, ¿cierto? O a su interior, ¿vale? Ahora, había un punto que quería destacar acá, ahora ya se me perdió, no, seguro me voy a acordar después. Había un punto que quería destacar, ¿cierto? En este sentido, pero parece que ya se me pasó, ¿no? Lo voy a recordar de seguro después, más adelante. Ya, pero son importantes a la larga, ¿cierto? Que tengamos en cuenta este tipo de disposiciones sobre la altura de instalación, etcétera, ¿ya? Ahora, ¿qué se mantiene de la 4/2003? ¿Cierto? También respecto al uso de este sistema de canalización, que pueden ser bandejas y molduras compuestas. Ya significa, podemos utilizar una bandeja o una moldura que tenga un solo compartimento o bandejas y molduras que tengan más de un compartimento. Ya a eso se refiere. Y cuando son compuestas, significa que tienen más de un compartimento. Estos compartimentos pueden ser con tabiques fijos o con tabiques que sean removibles, ¿vale? Los tabiques que son removibles también pueden ser tabiques de fraccionamiento o tabiques de separación. La diferencia está, ¿cierto?, en que los tabiques de fraccionamiento dividen hasta la tapa, o sea, crean un canal totalmente independiente, como se podría apreciar ahí abajo en la imagen. Ya, mientras que los de separación solamente provocan una separación o un mayor distanciamiento dentro de un compartimento. Ya no fraccionan o no dividen hasta la tapa de la canalización. Ahí está la diferencia, ¿ya? Ahora, cuando tenemos este tipo de canalizaciones, ¿cierto? Con dos compartimentos, aquí yo sí puedo llevar distintos servicios. Ya me da la posibilidad, ¿cierto? El reglamento de llevar distintos servicios. ¿Qué son distintos servicios? Llevar cableado de fuerza, llevar cableado de datos, de comunicaciones, de control, etcétera, pero por separado, como se aprecia entonces ahí en la imagen, ¿cierto? De una instalación tipo residencial, ¿cierto? Donde tenemos una moldura, cableado de fuerza en la parte superior, ¿cierto? Y un cable de datos, ¿cierto? En la parte inferior. Bien, así que eso es permitido cuando tengamos distintos compartimentos. ¿Qué cambió? Cambia la cantidad de conductores que podemos llevar en el interior de las canalizaciones, ¿ya? Así que es importante finalmente tener esto en cuenta. Antes nos permitía tener hasta un 20% de la sección transversal, ¿cierto? Usar hasta el 20%, ahora se nos permite usar hasta el 40% de la sección transversal.
Es importante, sobre todo cuando hablamos de cables que manejen algún tipo de potencia eléctrica, ¿cierto? Que tengan un nivel de potencia eléctrica, que consideremos el espacio, ¿cierto? Disponible dada la disipación, ¿cierto? De esa potencia, ¿ya? Ojo, no nos referimos solamente al cableado de fuerza, ya porque recuerden que también ahora se está utilizando cada vez más frecuente el Power over Ethernet, ¿cierto? Que es finalmente la capacidad de poder alimentar o energizar dispositivos a través de los cables de Ethernet. Por tanto, nos vamos a encontrar con un cableado de Ethernet, cableado de comunicación, que puede disipar también energía, ya que va a llevar una determinada cantidad de potencia eléctrica o energía eléctrica, ya, y por tanto también va a generar temperatura, ¿ya? Así que las consideraciones son tanto para la fuerza como para los datos Power over Ethernet. Respecto al comportamiento al fuego, acá hubo un cambio que es bastante interesante en el sentido de que no cambia finalmente el objetivo, ¿ya? El objetivo acá es uno solo y es que la canalización no contribuya a que el incendio sea peor. Esa es la exigencia finalmente que estaba en la 4/2003 y que se mantiene en el nuevo reglamento. Lo que pasa es que ahora se escribe de una manera distinta, de una manera bastante más comprensible. Antes en la 4/2003 nos hablaba, ¿cierto?, de autoextinguente, incombustible, y luego nos hacía una nota aclaratoria, ¿cierto?, que decía que era equivalente a una clase M1, BOF4 de la norma francesa F16101 y 102, creo que eran las que mencionaba. Entonces ya se empezaba a tornar más enredado, la gente no sabía que era BOF4, no le quedaba tan claro lo que era M1, se empezaba a formar un lío a la larga en ese punto de la norma 4/2003. Ya yo creo que a muchos nos pasó, ¿cierto?, en algún momento tener que ir a revisar, tratar de indagar más para entender qué era lo que nos pedía. Entonces, ahora ese punto se reemplazó por algo bastante sencillo y fácil de entender. Dice, todos los conductores eléctricos aislados y las canalizaciones no metálicas, para que se puedan utilizar en una instalación eléctrica, deben ser retardantes a la llama y deben ser autoextinguentes. Así de sencillo, finalmente, y esto tiene que ser demostrable, ¿cierto?, tiene que ser demostrable mediante certificados o mediante las fichas técnicas correspondientes, ¿ya? ¿Es distinto eso a lo que ya teníamos como propiedades en los sistemas de canalización? La verdad es que no, ya no cambia finalmente eso. Esto es equivalente a la larga a tener una clase M1. La clase M1 dentro de esta tabla de comportamiento al fuego es lo más resistente finalmente que tenemos. Luego de esto ya pasa a ser cemento o fibrocemento, que es la clase M0. Ya, por tanto, los productos, como por ejemplo bandejas y molduras Legrand, que veamos que diga clase M1, finalmente son no propagadores de llama, son autoextinguentes, son incombustibles. Ya, no ha cambiado finalmente, sino que se expresa de una manera bastante más simple que lo que teníamos antes. ¿Ya? Respecto a las soluciones de canalizaciones para espacios para zonas, ¿cierto?, consideradas como lugares de reunión de personas, se nos exige finalmente que tanto la aislación de los conductores, ¿cierto?, como las canalizaciones no metálicas tienen que ser retardantes a la llama, tienen que ser no propagadores de incendio, tienen que ser de baja emisión de humo, libres de halógeno y de baja toxicidad. ¿Ya? Esa es una exigencia para todos los lugares que sean considerados como lugares de reunión de personas. ¿Ya? Cuando un producto es libre de halógeno, ¿cierto? Cuando nosotros tenemos un producto libre de halógeno certificado, ¿cierto? Eso también nos da garantía de que sea retardante a la llama, de que sea no propagador de incendio, de baja emisión de humo, de baja toxicidad, ¿ya? Porque los plásticos finalmente que son libres de halógeno, que son certificados, tienen un tratamiento distinto, tienen un procesamiento diferente, se reduce su cantidad de cloro, por tanto, no generan estos humos negros, no genera finalmente irritación, ¿ya? En cuanto a mejor hacer las curvas, ya que las que está disponible en el mercado son pequeñas y de hecho lo que dice Camila también es cierto, ¿cierto? Yo voy a confirmar, voy a buscar y voy a confirmarles también, tratar de confirmar el tema de los conduits con sus accesorios. ¿Tienen algún video manual de instalación de los accesorios y molduras como correctamente? Antiguamente tenía un curso al respecto. Roberto, efectivamente vamos a retomar los cursos ya a contar del próximo año, al principio obviamente con una cantidad de personas más restringido, más limitado, pero efectivamente vamos a retomar los cursos de canalizaciones porque tenemos también hartas consultas al respecto, ¿ya? Lo mismo que ya para el próximo año vamos a trabajar en algunos tutoriales del montaje, ¿cierto?, de los accesorios para tanto las bandejas como las molduras, ¿ya? Porque sabemos que para algunos accesorios, ¿cierto?, es necesaria una guía de cómo poder hacerlo de manera más sencilla, más rápida, ¿ya? Así que estamos trabajando en eso, Roberto, para poder entregar más material de cómo realizarlo. ¿Ya? ¿Qué
¿Qué es lo que cambia respecto a los lugares de reunión de personas? Que es interesante, ¿cierto? La cantidad o cómo se concibe finalmente o cómo se diferencia un lugar de reunión de personas o no. Antes en la norma 4, acuérdense que decía 25 personas por más de 15 minutos. Así yo podía definir cuándo era un lugar de reunión de personas. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Que ahí se provoca variabilidad, porque ¿qué pasa si son menos de 25, pero están más tiempo, más de 15? ¿O qué pasa si eran más de 25, pero menos de 15? Finalmente nos deja ahí un espacio para poder interpretar finalmente como queramos esa disposición, ¿ya? Independiente de que nos tipificamos una cantidad de recintos que siempre deben ser considerados así. Ahora, el artículo, ¿cierto?, 3 del reglamento, esto no está en el pliego número 4, está en el reglamento de instalaciones, ¿cierto? Nos define ahora entonces que para efectos del reglamento, finalmente, se entenderá por lugar de reunión de personas a todos los inmuebles o parte de ellas o estructuras cuya capacidad, ¿cierto?, permita la reunión de 100 o más personas. Ya sin perjuicio de lo anterior, hay lugares que siempre deben ser considerados como lugares de reunión de personas, como los recintos asistenciales, educacionales, los destinados al culto, los de entretenimiento, ¿cierto?, los recintos de espectáculos, cines, los destinados a fines sociales, entre otros. Ya todo este listado, independiente de la cantidad de personas que pueda albergar, siempre tiene que ser considerado como un lugar de reunión de personas, ¿ya? Y en el caso, ¿cierto?, de los que no están tipificados acá, lo que rige son que tenga capacidad para albergar 100 o más personas. Ya no está limitado ni a un tiempo ni nada de eso. Bien. ¿Qué son los elementos halógenos finalmente? Los elementos halógenos, a mí todavía no se me carga la presentación, no sé si a ustedes ya se les cargó, pero los elementos halogenados finalmente son elementos que paradójicamente nos ayudan a que los plásticos sean autoextinguentes, nos ayudan finalmente a que sean más incombustibles, pero lamentablemente, pues es una paradoja, cuando estos se queman generan humos negros, ya generan finalmente un humo que es tóxico, que nos provoca irritación, ya entonces nos contribuyen a que retarden finalmente el proceso de que se incineren, pero cuando logran finalmente hacerlo, generan este tipo de humo, y eso es lo que es finalmente dañino. Flúor, cloro, bromo, yodo, astato, todos estos son elementos halogenados. El con el que estamos más relacionados siempre nosotros es el cloro, que está presente en los PVC. ¿Ya? Por tanto, cuando ustedes se encuentren con un sistema de canalización que sea de PVC, claramente ese no es un producto que sea libre de halógeno. Ya eso hay que tenerlo súper en cuenta. Los productos que son libres de halógeno habitualmente son de ABS, ¿ya? Y además, no basta con solo ser ABS, sino que además hay que tener certificado cuánto es el porcentaje a la larga de cloro que tenga o de bromo o de yodo que pueda tener esa solución. Ya tiene que ser un producto que esté certificado. Ya para finalizar la parte, ¿cierto?, normativa o los puntos normativos, vamos a ver que muchas preguntas nos han llegado últimamente respecto a los códigos QR de la SEC para los sistemas de canalización. Es importante destacar que las bandejas y las molduras no son sometidas o no hay una obligación finalmente de ser sometidas a ensayos locales, ¿ya? No están dentro del decreto finalmente que exige la certificación de estos productos de forma local. Por tanto, no vamos a encontrar un sello SEC, no vamos a encontrar nunca un código, todavía por lo menos un código QR para las bandejas o para las molduras. Si es que en algún momento la superintendencia declara este producto o este tipo de productos como exigibles de certificación, todos finalmente los fabricantes vamos a tener que enviar los productos a certificación local para que se puedan vender. De lo contrario, no podrían comercializarse, ¿ya? Ahora, esto no quiere decir, ¿cierto?, que los fabricantes no enviemos finalmente estos productos también a certificación, que no hagamos ensayos para poder garantizar y corroborar, ¿cierto?, el rendimiento técnico de los productos. De hecho, yo pongo siempre el ejemplo. Nosotros, por ejemplo, tenemos certificaciones internacionales para nuestros productos libres de halógeno, pero de todas formas mandamos a certificar a SESMEC, ¿cierto?, para que ellos entreguen protocolos de ensayo y nos acrediten finalmente también que los productos cumplen con las condiciones que se señalan, ¿ya? Así que son puntos a tener en consideración. Ahora los invito a que revisemos la oferta, ¿cierto?, de molduras que tiene. ¿Por qué moldura? ¿Ya? Porque finalmente este es un curso más de carácter, ¿cierto?, residencial o ese es el enfoque, y habitualmente en nuestras casas usamos mucho más molduras que bandejas, ¿cierto?, por el tamaño, claro, de la canalización. ¿Ya? Entonces nos vamos a enfocar un poco en el portafolio de soluciones que tenemos para las instalaciones sobrepuestas, partiendo, ¿cierto?, por los sistemas de moldura. ¿Ya?
En primera instancia, Legrand tiene, ¿cierto?, una solución de molduras que es las molduras DLP, como tal, DLP, así a solas, ¿cierto? Las molduras DLP es la que nos ofrece, ¿cierto?, la gama más completa de mercados en cuanto a tamaños, colores y accesorios, ¿ya? ¿Qué significa eso? Vamos a tener distintos tamaños, ya los vamos a ver, incluso parten desde molduras muy pequeñas, pasacable, tipo 11 por 11 milímetros, muy, muy chiquititas, hasta medidas mucho más grandes, ¿cierto?, que llegan hasta los 60 por 16, ya con 3 compartimentos, o sea, son bastante más grandes. En cuanto a los accesorios, tienen accesorios, ¿cierto?, completos finalmente para su instalación, y son además accesorios que tienen la ventaja, lo vamos a ver más adelante, que nos permiten tener un grado de variabilidad en el ángulo. Ya no son 100% rectos en un ángulo, sino que tienen la posibilidad de ser variables. ¿En qué me ayuda esto? Muchas veces los muros no necesariamente están justo en el ángulo, tienen algunas pequeñas curvaturas o son un poco irregulares. Por tanto, este tipo de accesorios nos ayuda, ¿cierto?, a que tengamos, obviamente, un ángulo mucho más adecuado y adaptado al lugar de instalación. Eso es un punto a tener en consideración. A veces pasa que utilizamos una moldura que no tiene un ángulo variable en un muro que tiene una variación y el ángulo se empieza a salir, ¿cierto? Es como que no logramos fijarlo, y eso es precisamente porque el ángulo no es capaz de adaptarse. Entonces, en este tipo de soluciones sí existen ángulos variables que permiten esa adaptación de mejor manera, ¿ya? Se pueden colocar en cielo. No hay ninguna restricción, Alexander, finalmente para poder colocarla en cielo. Recuerden que el reglamento finalmente dice que tiene que estar instalado sobre 20 centímetros, ¿cierto?, del suelo. Ya, por tanto, si la instalamos en la parte superior no hay ningún inconveniente, no está prohibido, ¿cierto?, este tipo de instalación. Ya, muchas veces me han preguntado, a propósito de lo que dice Alexander, si se pueden instalar en cielo, si el adhesivo resiste finalmente la instalación. Y ahí hay varias consideraciones que hay que tener en cuenta, pero las vamos a conversar un poquito más adelante en la parte de que veamos finalmente la fijación, ¿ya? ¿Qué características tienen también este tipo de molduras DLP, ¿cierto? Que son de 2.1 metros de longitud, ya son 10 centímetros más grandes que habitualmente las tiras de 2 metros que encontramos, ya porque tienen, ¿cierto?, la finalidad o se pensaban finalmente también para que puedan pasar sobre los portales de las puertas. Tienen sinergia con los otros sistemas de bandejas DLP de Legrand, ya, eso también es interesante. Hay una moldura finalmente de 20 por 12,5 en esta línea que es de color marrón, que es de color café, ya, que la verdad sirve bastante en algunas instalaciones cuando no queremos la moldura tradicional en blanco, ya. Y como decía, los ángulos variables nos permiten, ¿cierto?, una mejor adaptación y trabaja en sinergia también, junto con otras molduras también, pero trabaja en sinergia con la línea oval de Beticino, ¿cierto? Vamos a ver que DLPS y DLP también funcionan adecuadamente con la línea oval de Beticino. ¿Bien? ¿Qué característica también dice, pero ahora hay instalaciones en pisos, ¿cierto? No me queda tan claro tu pregunta, Jaime, ¿no? Deberíamos instalarla directamente en piso, salvo que sea una pasada de piso, que es distinto finalmente a una moldura, porque tiene una forma de funcionamiento distinto, tiene una resistencia de compresión diferente, ¿ya? Hay una diferencia ahí entre una pasada de piso y una moldura. No son iguales en cuanto a su conformación mecánica incluso, no son idénticas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, a veces nos podemos encontrar en situaciones que necesitamos obviamente una canalización de suelo para proteger un cable que no tenemos otra forma de pasarlo que no sea por el piso. Fíjense que eso pasa mucho en los centros comerciales de repente cuando instalan una isla, por ejemplo, los centros comerciales instalan después un punto de venta o alguna isla de promoción, por ejemplo, dentro de una estructura que no es la estructura habitual y necesitan llegar con una alimentación por ahí, en muchas oportunidades ahí lo que hacen es efectivamente pasar un cable, ¿cierto?, por el suelo y lo protegen con una pasada de piso, ¿ya? Pero ahí la estructura de la pasada también es distinta, tiene internamente unos plásticos que permiten soportar mejor la compresión, ¿ya? Por tanto, es más adecuado que colocar una moldura en el piso para proteger lo mismo, ¿no? La compresión, la resistencia a la compresión que tienen son totalmente diferentes, ¿ya? En este caso, la moldura DLP además tiene, ¿cierto?, una membrana plástica. Tiene una membrana que lo que ayuda, yo acá justo tengo, no sé si alcanza a apreciar, un trozo de una moldura que es 40 por 16. Si se fijan en la línea DLP, esa moldura tiene efectivamente una membrana. Acá hay una membrana que es una especie de goma, ¿ya? Que lo que hace esa membrana,
¿cierto? Es ayudarnos a retener el cable. Muchas veces cuando estamos haciendo la instalación, estamos peleando para mantener el cable en el interior. Esa membrana retiene el cable para que nosotros luego podamos cerrar con mayor facilidad, ¿cierto? La canalización, ya la moldura en este caso. Así que ese es un diferenciador también de la línea DLP, ¿ya? Vamos a ver qué es DLP y DLPS. Medidas que tenemos, por ejemplo, para la línea DLP, ¿cierto? Es blancas en 20x10, ya estas blancas 20x10 pueden ser con o sin tabique. Vamos a encontrar blancas de 20x12,5, de 32x10 con un tabique de separación, ¿cierto? De 32x12,5 también con tabique, blancas de 40x16 con tabique y blancas de 60x16 con 2 tabiques, o sea, con 3 compartimentos, ¿ya? Entonces, estas soluciones, por ejemplo, son súper prácticas o bien útiles, por ejemplo, cuando queremos ocultar el cableado de los televisores, por ejemplo, ¿cierto? Que tenemos el cable de fuerza y a veces un cable de datos bajando desde el televisor. Para la gran mayoría, ¿cierto? Tiene también Smart TV, ¿ya? Entonces, en vez de que los cables estén colgando finalmente en el muro, una buena alternativa, ¿cierto?, es colocar un sistema de canalización con 2 compartimentos donde podamos pasar el cable, el cordón de fuerza y el cordón de datos, ¿ya? Esa es una solución, por ejemplo, para ese tipo de instalación, ¿bien? Y obviamente con todos sus accesorios correspondientes, ¿vale? En el catálogo se encuentran también las tablas de capacidades, ya donde ustedes van a poder ver, ¿cierto?, cuánto es la capacidad máxima que tiene, ¿cierto?, en la canalización para llevar distintos tipos de cable. Ya ahí está también disponible esa información. Acá están las que yo les mencionaba, ¿cierto? Una moldura que es color café, marrón de 20x12,5 o mini molduras que son como pasacable, ¿cierto? De 11x11 y de 14x14, que son bastante más chiquititas cuando yo tal vez quiero ocultar un solo cable, algún cable de audio, por ejemplo, o algo similar. Otra de las gamas de molduras que existen, ¿cierto? Son las molduras DLP-ZH, ¿ya? Que son cero halógenos finalmente. Esa es la finalidad, ¿ya? Es una moldura, ¿cierto? Que existen 3 medidas, ¿ya? Pero lo que tiene obviamente es un tratamiento especial, no tiene finalmente, no es de PVC, por tanto evita, ¿cierto?, que se generen humos tóxicos finalmente y que sean opacos, que eviten la evacuación, ¿ya? Entonces aquí yo también les compartí un extracto del certificado de esta solución libre de halógeno para que ustedes lo conozcan, ¿ya? Y vamos a ver que en estas molduras tenemos 3 medidas. Hay en 25x25, ¿cierto?, 25x40 y 40x60. 3 medidas de molduras con sus accesorios respectivos, ¿cierto? Pero de una característica libre de halógenos. Ya las otras que habíamos visto son molduras de PVC. ¿Ya? Por tanto, ¿son retardantes a la llama? Sí, efectivamente, cumplen con el reglamento también, pero no son para lugares de reunión de personas. Ya eso hay que tenerlo en consideración. Y lógicamente, como hablamos de molduras, las molduras es necesario finalmente que trabajen, ¿cierto?, de la mano a la larga, con, ¿cierto?, una caja de derivación sobrepuesta, una caja Chucky, como las conocemos, para la instalación, ¿cierto?, de los distintos aparatos. Entonces, ahí tenemos también una caja que es libre de halógeno, una caja Legrand libre de halógeno, ¿cierto? Y van a encontrar también ya disponible, por ejemplo, en los Sodimac, ¿cierto?, en Casamusa también ya están disponibles, por ejemplo, las cajas Chucky de marca Betichino, ya que también las van a poder encontrar, ¿cierto?, disponibles. La diferencia, la marca, por ejemplo, la caja Chucky de la marca Betichino no es un producto finalmente libre de halógeno, es retardante a la llama, pero no libre de halógeno, y por el lado de Legrand, ¿cierto?, está la caja que es libre de halógeno. Ya son 2 alternativas, ¿cierto?, que hay para poder hacer este tipo de instalaciones. Y ya para cerrar con las molduras, ¿cierto?, nos vamos a encontrar finalmente con la línea DLPS, ¿cierto?, que es la línea DLP un poco más económica, ¿cierto?, que tiene Legrand en materia de molduras, ¿cierto?, y de canalizaciones también, ¿ya? Donde nos vamos a encontrar con soluciones, por ejemplo, en nuestro país de 10 por 15 milímetros con y sin adhesivo y 20 por, ¿cierto?, 12 con y sin adhesivos también, ¿ya? Esa es finalmente la oferta o el portafolio que tiene la línea DLPS, ¿ya? Y obviamente también va a ser compatible con Oval, ¿cierto? Con la línea Oval de Betichino para hacer instalaciones sobrepuestas. Entonces, acá están las medidas que yo les decía, las referencias también, 15 por 10, 20 por 12, con o sin adhesivo las canalizaciones y luego los accesorios correspondientes para hacer una instalación correcta, ¿ya?
Y obviamente también está una gama completa de accesorios, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia entre DLP y DLPS? Los accesorios, por ejemplo, en DLPS son accesorios fijos, ya no tienen ángulos variables, a diferencia de DLP. Ya, por eso DLP también, en cuanto a precio, es un poco más alto que DLPS, porque tiene otras características distintas. Acá en DLPS, ¿cierto? Es un accesorio más económico, pero es un accesorio, ¿cierto? Fijo, que no nos da la posibilidad de ese ajuste que habíamos conversado, ¿cierto? Hace unos instantes, ¿ya? Y en cuanto a la forma de fijación, ¿cierto? Que tenemos para las molduras, en el caso este de DLPS, que es nuestra moldura con adhesivo, tenemos efectivamente la posibilidad de tener una moldura con adhesivo, ya para una fijación más rápida. ¿Cuál es la recomendación acá? ¿Cierto? Este tipo de instalación adhesiva es bastante rápida, ya bastante útil, pero que hay características finalmente en la superficie que es importante que nosotros conozcamos. Si tenemos superficies que son muy porosas, por ejemplo, ya hay de repente algunos tipos de muro efectivamente que no son 100% lisos, claramente la fijación ahí no va a ser tampoco la más adecuada, ¿ya? Claramente, por ejemplo, si tenemos en las casas, es muy habitual tener el papel decomural, por ejemplo. En los decomurales, la solución adhesiva pega súper bien, ya no hay problema finalmente que con el tiempo se remueva, ni mucho menos, ¿ya? Ahora, hay consideraciones que hay que tener en cuenta. Siempre que yo voy a instalar una moldura adhesiva y a la larga, como pasa con cualquier adhesivo, es necesario limpiar la superficie. Si yo no limpio previamente la superficie, si no paso un paño húmedo, un paño seco para remover el polvo de la superficie, es muy probable que el adhesivo, la primera capa, pegue contra el polvo, ¿ya? Por tanto, ya va a perder adherencia. Preocupémonos de limpiar primero la superficie o el tramo de la superficie donde vayamos a montar la moldura, ¿ya? Eso para los casos, ¿cierto?, en los cuales tenemos una moldura del tipo adhesiva. Cuando son muros, finalmente, que son más complicados, como podría ser, de repente hay casas más antiguas que todavía tienen este muro tipo como ladrillo, ¿cierto? Donde no es 100% liso, donde en algunos tramos incluso la moldura podría perder también su adherencia. Ahí claramente es recomendable que utilicemos otro sistema, ¿cierto?, de fijación. Ya ahí puede ser fijación mediante tornillo, fijación mediante algún tipo de clavo, si se tratara, por ejemplo, de algún tipo de tabique. Ya ahí las opciones son más variadas. Hay molduras, la gran mayoría de hecho, vienen para que las fijemos mediante el uso de un clavo o de un tornillo, ¿ya? El resguardo que tendríamos que tener ahí, ¿cierto?, es a utilizar, ojalá, un tornillo, si vamos a usar un tornillo, por ejemplo, que sea un tornillo de cabeza plana, ¿ya? Y que ojalá podamos nosotros atornillarlo hasta que realmente quede oculto en la canalización o que quede bien adentro de la canalización para evitar que el cableado pudiera sufrir algún tipo de daño con eso, ¿ya? Y para las fijaciones en tabique, ¿ya? Pero esto aplica bastante más para las bandejas que son más grandes, existen efectivamente dentro de la marca Legrand algunos como especie de tornillos de fijación rápida, ya que nos van a facilitar mucho más la instalación. Yo los invito a revisar el catálogo de Legrand, ahí van a encontrar ese tipo de soluciones para las fijaciones, ¿ya? Dice, estas DLP-ZH se pueden trabajar en lugares donde hay personas. Exactamente, Cristian, están pensadas para eso. DLP-ZH es para los lugares de reunión de personas, están certificadas, nos puedes pedir los certificados si te los piden a ti, porque es muy probable que sea así. Tú nos puedes avisar y nosotros te entregamos los certificados, ¿ya? Las molduras, ¿cómo podemos corregir el pegamento que se vence? Ya, generalmente, Abraham, cuando en las molduras, por ejemplo, el pegamento tiende a aflojarse o pasa, es porque muchas veces esas molduras están sometidas de una u otra forma a temperaturas más altas y el adhesivo no fue capaz de soportarlo, ¿ya? En esos casos, no te voy a decir agrégale alguna silicona o algo así. Yo te diría en esos casos, opta mejor por reforzarlas mediante el uso de algún tornillo. No le agregues, ¿cierto?, otro elemento como podría ser alguna silicona u otro tipo así, porque no tienes, por ejemplo, forma también de garantizar de que esa silicona sea un producto incombustible o un producto que se autoextingue. Sí, ya para esa moldura o canalización plástica que tenía adhesivo, o si incluso me ha tocado ver opciones donde compran una canalización tradicional y le colocan una cinta doble faz, ya que tienen habitualmente menores resistencias. Cuando se venzan, lo más recomendable es, bueno, fíjenla con un tornillo, ¿cierto? Refuércenlo con un tornillo, ya es lo más seguro, ¿cierto? Lo más adecuado. Ya, y bueno, los distintos tipos de molduras que vimos,
DLP, DLP-ZH, DLP-S, funcionan de la mano, ¿cierto? Conversan muy bien, hacen sinergia con la serie oval de Beticino, ¿ya? La serie oval de Beticino es una serie pensada para instalaciones sobrepuestas, ¿ya? Por tanto, van a encontrar ahí distintos tipos de interruptores, ¿cierto? De tipo 912, ¿cierto? 924, van a tener distintos interruptores, van a tener enchufes, ¿cierto? Tradicionales de 10 amperes, 3 patas en línea, los bipaso, ¿cierto? 1016, van a tener, ¿cierto?, los conectores de datos, conectores, por ejemplo, para TV, que ya claramente estos son bastante menos usados, ya todos generalmente usamos otro tipo de televisión, ¿cierto? Incluso, ¿cierto?, tomas triples, ¿cierto?, que vienen precableadas para poder utilizarlas, ¿ya? Yo acá tengo a la mano, ¿cierto?, una toma para poder mostrar. Por ejemplo, esa es una toma del tipo toma triple, ¿ya? Y ¿cómo vienen pensadas finalmente estas tomas? Estas tomas trabajan en sinergia con una base de instalación, ¿ya? Es esa base de instalación, no sé si se aprecia ahí, la que tiene finalmente como el troquelado, ¿cierto? Para que podamos nosotros quebrar esa zona y llegar con la moldura respectiva, ¿ya? Son entonces líneas que están pensadas para ese tipo de trabajo, por tanto yo acá voy a poder quebrar, ¿cierto? Voy a poder quebrar ahí y voy a poder introducir parte de la moldura también. Voy a poder introducir parte de la moldura en el interior, ¿cierto?, de este compartimento. Y además, ¿cierto?, me va a dejar el espacio, ¿cierto?, para poder guardar los centímetros de cable que son necesarios. Recuerden que debemos dejar 15 centímetros. Por tanto, yo puedo ubicar finalmente en el interior el exceso, ¿cierto?, del cable que tengo que dejar de la instalación. No hay interruptores dobles, entonces sí hay, pero justo no lo tengo acá. No es en este formato oval, es una caja, ¿cierto?, un poquito más grande que ya viene con esta solución, ¿ya? Sí hay, Alexander, te invito a que lo puedas conocer. Si quieres nos dejas tu correo y nosotros te mandamos más información. Porque es una toma Beticino, ¿cierto? Perdón, es un interruptor Beticino, pero que no es de la línea oval, ¿ya? Yo estoy mostrando acá solo esta línea oval, ¿vale? Lo mismo pasa, ¿cierto?, por ejemplo, con las tomas más pequeñas. Existen, ¿cierto?, esos soportes que son más pequeñitos, que vienen con los prepicados, ¿cierto?, para poder trabajar de mejor manera con las molduras, ¿ya? Y lo otro que es interesante, ¿cierto?, dentro de este mismo esquema que estamos viendo acá, es precisamente este accesorio de acá. Voy a activar mi puntero. Este accesorio que se ve acá, que yo acá lo tengo también para poder mostrar. Muchas veces necesitamos, por ejemplo, hacer el arranque para una instalación sobrepuesta y lo tenemos que hacer, obviamente, desde una caja que está embutida, ¿ya? Y ahí se nos complica un poco porque la terminación no queda tan estética cuando tenemos que hacer, por ejemplo, algún arranque de alguna caja que esté embutida hacia una canalización que sea sobrepuesta, ¿ya? Porque queda de todas formas el cable saliendo de mala forma, no queda una instalación adecuada. Entonces, ¿qué es lo importante en ese caso? Ya existen, por ejemplo, accesorios como ya como este que se ve acá, que están pensados para trabajar con las cajas que son embutidas. Por ejemplo, esta caja que va embutida, ¿cierto? Y que lógicamente va a tener un tipo de soporte de por medio. Yo voy a poder colocar, ¿cierto?, la solución sobrepuesta, ¿cierto?, que calzan finalmente con las grafetas, ¿cierto? Y esto sí va a tener los prepicados, ¿ya? Esto sí va a tener los prepicados para luego llegar con, no sé si se aprecia bien ahí, para poder llegar con la moldura, ¿ya? Por tanto, le va a dar un relieve, ¿cierto?, a la salida de la caja que está embutida, le va a dar un relieve para que ese relieve pueda conversar de buena forma, ¿cierto?, con el sistema de canalización sobrepuesto. Ya no va a quedar, ¿cierto?, instalado de mala manera, porque me ha tocado ver, ¿cierto?, algunos arranques que salen a moldura y se ve el cable. El cable queda finalmente expuesto en el tramo en el cual se pasa de la caja embutida hacia la solución que es sobrepuesta, ¿ya? Así que, para que vean, existen distintos elementos para poder hacer la instalación lo más adecuada posible, ¿ya? Ahí están entonces los distintos elementos. Existen también obviamente los plafones. Ya recordemos que ahora el reglamento exige el uso de los plafones para la instalación de las lámparas. Ya no podemos dejar, ¿cierto?, los soquetes volantes colgando de los cables. Eso no está permitido. Por tanto, existen también dentro de la línea oval plafones que me van a permitir el trabajo adecuado con las molduras. Ya yo ahí las consideraciones que tengo que tener con el plafón es que lo que va a ingresar al interior del plafón va a ser solamente la parte. Ahí fíjense que yo separé, va a ser solamente finalmente la parte trasera, por decir así, de la moldura, va a entrar hacia el plafón, ¿ya?
Acá, por ejemplo, aprovechando que estoy con esto, este es, por ejemplo, un tramo, un corte, ¿cierto? De una moldura que es adhesiva, de una DLPS, ¿cierto? Con adhesivo. Déjenme, a ver, ahí retirar un poco, ¿cierto? El adhesivo, que es parte también de las soluciones que están en la familia de DLPS, ¿ya? ¿Y qué otra consideración antes de pasar, ¿cierto? O de continuar? Muchas veces nos vamos a encontrar, ¿cierto?, con este tipo de herramientas. No sé si tal vez algunos los habrán visto, que son ingletes de corte a la larga, ¿ya? Es una herramienta que la verdad que para el corte de las molduras es bastante útil, ¿ya? Es bastante útil, nos permite, ¿cierto?, hacer, ¿cierto?, un corte como si fuera una tijera de la moldura, que es bastante interesante. Ya, este no es, nosotros como le dirán no tenemos, pero de este tipo de herramienta, ¿ya? Ahora, lo he visto muchísimo en el mercado, veo que hacen instalaciones mucho con este tipo de herramienta. Ahora, ojo, no se sientan tentados, y es ahí el punto que quiero tocar, no se sientan tentados a usar la función del ángulo para bypassear los accesorios. Ojo, porque me ha tocado ver varias instalaciones donde utilizan este tipo de inglete, y claro, como nos gradúa los ángulos para poder adecuar, ¿cierto?, los cortes, ingletes se llaman, tijeras de inglete, Alexander, ¿ya? Ahora, muchos se sienten tentados a utilizar los ángulos para bypassarse los accesorios. Recuerden que el uso de los accesorios es una obligación normativa, ¿ya? ¿Es una buena herramienta? ¿Facilita el trabajo? Sí, no hay nada que decir. La verdad que uno corta mucho más rápido la moldura, ¿cierto? No tiene que estar ahí con la sierra, incluso la rebaba que deja es bastante menor, ¿ya? Y utiliza una especie de, como de filo de corta cartón que se puede reemplazar. Pero ojo, no se sientan tentados, ¿cierto?, a usar los ángulos para no usar accesorios, porque estaríamos cayendo en una instalación que está fuera de norma, ¿ya? Yo acá, lamentablemente, esta maqueta nosotros la tenemos en nuestras oficinas, ¿ya? Habitualmente la mostramos en vivo, pero yo ahora estoy en mi casa y el espacio, ¿cierto?, una maqueta bien grande no nos dio, ¿cierto?, para poder colocarla acá y presentarla en vivo, así que tomé algunas fotografías, pero para que puedan ver, ¿cierto?, algún ejemplo de instalación. Acá, por ejemplo, es una instalación que está 100% sobrepuesta, incluyendo el tablero. ¿Ya? Este es un tablero sobrepuesto, ¿cierto?, de la marca Legrand. En este caso es un tablero de 12 módulos. Existen también, ¿cierto?, de 8 módulos y existen también, ¿cierto?, de 12 y creo que de 24 también en este formato sobrepuesto. ¿Ya? Y sobre el tablero, ¿cierto?, para el circuito que yo tengo acá, colocamos claramente, ¿cierto?, nuestros bornes para poder derivar, ¿cierto? Colocamos, ¿cierto?, nuestra protección, en este caso nuestra protección general, ¿cierto?, de 25 amperes, que es finalmente el mínimo, ¿cierto?, que ahora se nos exige de acuerdo al reglamento. Colocamos acá también para poder mostrarlo, ¿cierto?, es en este caso el piloto, ¿cierto?, la luz piloto con su respectivo fusible de protección. Recordemos de todas formas que las luces piloto finalmente son consideradas, ¿cierto?, para 3 o más circuitos. En este caso, si se fijan, tenemos un circuito y 2 circuitos. Por tanto, no sería necesario el considerar el piloto, pero de todas formas lo tenemos. Lo mismo pasa, ¿cierto?, con la protección de corte omnipolar. Ya, como es un circuito, o la simulación de un circuito que sería residencial, por ejemplo, no es obligación finalmente el corte omnipolar si son menos de 3 circuitos. En este caso, por eso dejamos una protección así. En el caso que no lo fuera y que tuviera más circuitos, claramente tendríamos que considerar una protección general como la que se ve acá en pantalla, ¿cierto? Que Alba, me imagino, también la mostró en la charla anterior, ¿cierto? De protecciones, que es finalmente la diferencia a lo que teníamos antes en la norma, ¿ya? Ahora se exige un bipolar como automático general. Sí, Fabián, pero eso es lo que estaba explicando recién. No cuando se trata de 2 circuitos, ¿ya? Cuando se trata de 2 circuitos de orden residencial podemos mantenernos, ¿cierto?, con la protección por fase, pero de lo contrario tendríamos que usar, si fueran más, tendríamos que usar este tipo de protección como general, ¿cierto? Claro, porque dice 3 o más circuitos, si no me equivoco. 3 o más circuitos. Claro, hasta 3 circuitos, dice Carlos. Ya, entonces, desde el tablero, fíjense que voy a volver una atrás. Fíjense que el tablero, y eso es importante, este tablero es un tablero sobrepuesto, y el tablero, fíjense que en la parte inferior tiene una serie de prepicados, ¿ya? El tablero viene con muchos prepicados de distintos tamaños para poder llegar con bandejas, con molduras, con lo que, finalmente con la bandeja o moldura que yo requiera de la medida o de la dimensión para hacer una instalación adecuada. Es un tablero que está pensado para
para esa finalidad, ya sobrepuesto. Entonces ahí yo puedo hacer todo mi cableado y salir hacia los circuitos. Yo acá, como utilicé molduras pequeñas, ¿cierto? Tuve que utilizar 2 molduras para poder llevar el cableado de buena manera, ya, pero también acuérdense que aquí podríamos perfectamente llevar, ¿cierto? Más de un circuito en la misma canalización. Yo podría haber utilizado una canalización de 40 por 16, por ejemplo, más grande, y luego derivar, ¿cierto?, hacia el plafón y hacia la caja Chucky que tiene los enchufes. Ya es una solución. Yo acá lo que hice en esta maqueta, me hubiera encantado poder presentársela en vivo, pero dejé, por ejemplo, una canalización con DLPS, esto es DLPS, una está fijada con tornillo, otra está fijada, ¿cierto?, mediante adhesivo, ¿ya? Y obviamente uno tiene que luego darle la continuidad a la instalación con los ángulos correspondientes hasta llegar, ¿cierto?, hacia las unidades, por ejemplo, de plafón, ¿cierto?, del interruptor, también es todo de la línea oval. Y acá utilizamos, ¿cierto?, la caja Chucky para poder mostrar, ¿cierto?, y el montaje de una línea como es lúcica, finalmente, en su interior, ¿ya? Pero las consideraciones a la larga que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿cierto?, no son distintas a las que vimos, ¿cierto?, en la primera capacitación con Manuel respecto a las instalaciones generales, ¿cierto?, a las que vimos con Alba, ¿cierto?, respecto a las protecciones, y solo que acá vamos a sumar las consideraciones que tenemos que tener en la parte de canalización, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son las aplicaciones más típicas de uso? La instalación, como ya habíamos visto, de enchufes, la instalación, ¿cierto?, de interruptores, ¿cierto?, para distintas cargas, como podría ser una lámpara de repente o algo que nosotros necesitamos. Otra de las aplicaciones que ya habíamos dicho, por ejemplo, necesitamos ocultar los cables de un televisor, cable de fuerza, cable de datos, también es factible, ¿cierto?, poder utilizar esa solución. La pregunta aquí es, ¿puedo pintar una moldura? ¿Qué me dicen ahí en el chat? Tan súper activos, qué bueno que sea así. ¿Puedo pintar una moldura? A veces me falta por hacer cortes arriba y los lados. Sí. ¿Puedo pintar una moldura? Sí, me dice Miguel, dice Carlos. ¿Quién más dice sí? ¿Puedo pintar? No se recomienda. Ahí hay una... No, depende si ZH. Yo digo que no. Y alguno me dice, Antonio dijo, no se recomienda. Depende del tipo de pintura. No creo porque la pintura es química y tóxica. Bien, pero ya más o menos van todos más por la misma línea. A ver, la respuesta a la pregunta, ¿puedo pintar una moldura? La verdad es que sí puedo. En el sentido de que si yo aplico, ¿cierto?, una pintura, la pintura va a tomar en la moldura. Ya las molduras de Legrand son lisas, por tanto, si yo pinto, créanme que va a tomar la pintura, incluso se va a mantener bien adherida. La pregunta tal vez diría si debemos pintar la moldura, ¿ya? Y ahí la respuesta va, ¿cierto?, bien de la mano de lo que nos decía, déjenme buscar, Antonio, que decía, no se recomienda. La verdad que respecto al pintar la moldura, deberíamos hacer una recomendación siempre, o explicarle al menos, ¿cierto?, a la persona el por qué sí o el por qué no, o qué gano o qué pierdo, ¿ya? Si logramos dar con una pintura que efectivamente nos garantice la posibilidad de mantener la propiedad de ser incombustible y autoeficiente, ya, bueno, claramente una pintura tal vez que podría ser útil. Si no estamos utilizando una moldura de esas, perdón, una pintura de esas características, lo que estamos haciendo es restarle esa propiedad. Fíjense que el plástico finalmente busca el que sea incombustible. Nosotros aplicamos finalmente la pintura, no sé si esas características se vayan a poder mantener de forma adecuada, ¿ya? No sé si se escucha bien. Yo veo también que mi video está ahí como medio extraño. Se escucha cortado, me dicen. A veces se corta. Me parece que esos deben ser problemas de internet. Ahí les pido las disculpas. No está funcionando, parece muy bien mi red, ¿ya? El tema es, ¿cierto?, si perdemos la propiedad, como decía, autoextinguente o incombustible. La recomendación, ¿cierto?, ahí es a tratar, como decía por ahí de un comentario, tratemos de usar molduras que sean ya de un color. Hay molduras marrón, ¿cierto?, o de lo contrario, buscar la pintura como adecuada, ¿cierto?, que cumpla, que no nos haga perder las propiedades finalmente de la canalización, o lo que yo por lo menos considero mejor, expliquémosle, ¿cierto?, a los clientes. Nosotros, los que estamos acá, ¿cierto?, en esta capacitación, todos tenemos algún grado de conocimiento en electricidad, ¿cierto? Finalmente somos los que
los que tenemos la obligatoriedad, ¿cierto?, de explicarle a las personas que no conocen acerca del tema del por qué es mejor dejar la canalización así, ¿ya? Entonces, ahí tiene que nacer de nuestra recomendación. La canalización tiene este tipo de propiedades por tal y tal motivo, ¿cierto? Y obviamente es preferible que usted mantenga, ¿cierto?, la canalización en su color habitual para que evite finalmente cualquier tipo de riesgo. ¿Ya? Ahora, si el usuario final quiere pintarla de todas formas, ahí ya es decisión de él, finalmente no va a pasar por nosotros, pero profesionalmente nuestra recomendación tiene que ser, ¿cierto?, en esa línea, explicarle qué es lo que puede pasar. ¿Bien? Bueno, las propiedades, ¿cierto?, de bandejas y molduras, todas las condiciones que vimos, ¿cierto?, en el reglamento son parte de las propiedades también que tienen las molduras y las bandejas de DLP. Ya en ese sentido cumplimos absolutamente todos los puntos que establece el reglamento, ya incluso un poco más, ¿cierto?, respecto a algunas de nuestras soluciones. Así que los invito a que puedan conocer, ¿cierto?, las propiedades que nos diferencian. Dentro de los archivos también dejamos un artículo técnico al respecto de esas propiedades. Pueden encontrar más información de las molduras DLP, ¿cierto?, en nuestro canal, en nuestra página, ¿cierto?, de Legrand. Ahí van a encontrar más información al respecto. ¿Ya? Y yo les voy a dejar la invitación, ahí están los artículos técnicos que vamos a compartir, ¿ya? Y para finalizar, ¿cierto?, igual quiero recomendarles los que estén habituados, ¿cierto?, a hacer este tipo de instalaciones o trabajos con bandeja o con moldura, los dejo desde ya invitados a que puedan descargar la aplicación de DLP. Ya en la aplicación de DLP, que se llama DLP Legrand, si ustedes la buscan, ya sea en Android, ¿cierto?, o en los teléfonos de Apple, ¿cierto?, en sus distintas tiendas, ustedes pueden buscar la aplicación DLP Legrand y van a encontrar mucha información respecto a este tipo de productos. Van a poder incluso tener una selección rápida de los productos. Si yo quiero hacer un listado de elementos, por ejemplo, puedo buscarla. Alma, no sé si me puedes ayudar dejando en el chat el link, por favor, de las aplicaciones de nuestra página para que ellos puedan revisarlo y puedan ver de qué le estoy comentando. Si me ayudas con eso, por favor. Y en esa aplicación van a poder descargar las fichas técnicas en español de cada uno de los sistemas de canalización, van a poder, ¿cierto?, descargar especificaciones técnicas, van a poder, ¿cierto?, como decía, seleccionar los distintos elementos que ustedes necesitan, ¿cierto?, las bandejas o molduras, sus accesorios, van a poder crear un listado, van a poder enviar ese listado para que se les cotice, ¿cierto?, o enviárselo ustedes al correo o descargarlo. La verdad que es una tremenda herramienta la que diseñamos. Ya ahí Alba dejó en el chat, ¿cierto?, nuestro link a la página de la app DLP. Entonces, ahí ustedes pueden verla. Si ustedes van desde sus teléfonos, también las van a derivar a que la puedan instalar. Y es una tremenda herramienta, ya que les va a ayudar en el trabajo del día a día a todos los que estén en este mundo ya. Bien, respecto a las conclusiones, las normas de instalación es fundamental. Ya hay que cumplir las normas, hay que cumplir el reglamento. Para eso se creó y nos garantiza mayor seguridad. Ya cuando utilizamos productos que son de calidad, ¿cierto? Que claro, siempre son un poco más caros, pero nos garantizan mayor seguridad y mayor durabilidad. Ya, ojo con eso. Lo barato a veces cuesta caro, siempre lo digo. Nos inclinamos por soluciones que cuestan 300 pesos y al rato después ya está quebrada o tenemos que estar reemplazando por otra nuevamente. Escoger el tipo de bandeja y moldura adecuado para la instalación para que sea más fácil, ¿ya? Veamos dónde vamos a instalar, cómo es el tipo de muro, me conviene instalar con adhesivo, me conviene instalar con tornillo. Analicemos eso y escojamos la mejor solución, ¿ya? Y cada vez que existan dudas, ya ahí nos dicen 100% recomendada la aplicación. Ya Carlos la está utilizando, qué bueno, Carlos, y invito a todos los que no la conozcan a que vayan a conocerla y que la puedan utilizar. Es una aplicación también que va a ir creciendo de nivel. Mi idea es que más adelante también podamos incorporarle videos de instalación, algunos tips y cada vez más cosas, ¿cierto? Para que sea cada vez una mejor herramienta de trabajo para todos, ¿ya? Y lo que les decía para finalizar, que cuenten con el apoyo de nosotros en todas las dudas que tengan cada vez que se enfrenten, ¿cierto?, a sus proyectos. Si no saben qué es lo más recomendable para usar, bueno, contáctense con nosotros los vamos a estar asesorando sin ningún inconveniente. Bien, entonces, eso era mi capacitación el día de hoy. Con respecto a las instalaciones sobrepuestas, espero que haya podido también complementar, ¿cierto?, lo que habló Manuel al principio, lo que habló Alba en protecciones, y nos vamos a ver de seguro el próximo viernes con las instalaciones de espacios de trabajo.
Excelente, Salvador. Muchas gracias por tu presentación. Gracias a todos los participantes por hacer bastante interactiva esta sesión, con muchísimas preguntas. Así que bueno, les agradecemos a todos el que nos hayan podido acompañar en este tercer webinar y como les decía al inicio, todavía nos quedan 3 más para finalizar. Así que los invitamos desde ya a seguir participando. Nos vemos con Salvador nuevamente el próximo viernes. Así que para cerrar, tan solo agradecerles y dejarles en pantalla una muy breve encuesta de satisfacción para que nos puedan comentar su experiencia el día de hoy, para que nos puedan comentar qué tal les pareció, qué sugerencias nos pueden hacer para los próximos webinars que ya estamos agendando y coordinando para el próximo 2022. Así que déjennos también aquellos temas de interés que les gustaría ver en próximos webinars. ¿Ok? Acá me pide Fabián el link para la siguiente sesión. Acá les voy a dejar el link para que puedan inscribirse y por favor, si quieren encontrar los links de todos los webinars que estamos haciendo, pueden ir hasta nuestra página web, ok, que es esta que les dejé ahí. Y en esa página web van a poder encontrar todas las capacitaciones que tenemos agendadas y ustedes pueden ver así cuáles son los webinars de interés que ustedes quieran asistir e inscribirse a cada uno de ellos. Así que no dejen de visitar esta página web. Y acá les dejo directo el próximo webinar de Habilita tu espacio de trabajo en casa. Gracias, Salvador. No sé si quieres agregar algo más. Por mi parte, solo agradecer, ¿cierto?, la participación y el entusiasmo y que nos vemos el próximo viernes. Muchas gracias, Alba, también por tu ayuda. Chao, gracias a todos. Allí ya les dejamos, Fabián, el link de inscripción para la próxima y también el link de nuestra página web de los webinars, porque ahí ustedes van a poder encontrar no solamente todos los webinars que están agendados con su formulario de inscripción, sino que también van a poder encontrar todas las grabaciones que están alojadas en el canal de YouTube. Por ejemplo, esta grabación ya a partir del lunes debe estar disponible tanto en la página web como en el canal de YouTube del Grupo Legrand, así que los invito a revisarla, a que vean todos los webinars que nos quedan a finalizar este 2021, y bueno, esta página la estamos actualizando casi semanalmente para que ustedes puedan ver cuáles son las nuevas fechas, cuáles son los nuevos temas y los formularios de inscripción, de qué se trata, fechas, horarios, todo. Así que gracias a todos por sus saludos, por acompañarnos hoy día viernes. Espero que tengan un excelente fin de semana y nos vemos entonces a los que están con nosotros participando los días lunes, el próximo lunes a las 10 de la mañana, y los que no, pues nos vemos el próximo viernes con el webinar con Salvador. Muchas gracias, nos vemos y que estén muy, muy bien. Un abrazo para todos. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales. Contamos con una completa oferta para los mercados residencial, terciario e industrial. Un grupo internacional con gran potencial de desarrollo. Productos comercializados en 180 países. Más de 90 oficinas a nivel mundial. Más de 38.000 colaboradores, 172 compañías adquiridas, 29% de crecimiento en ventas de productos conectados. Contamos con 170.000 referencias distribuidas en 81 familias de productos en distintas unidades de negocios. Potencia y distribución de la energía. Infraestructura digital. Canalizaciones para cableado. Componentes de instalación. Series domiciliarias. Sistemas conectados para espacios inteligentes. Control de la iluminación, entre otras. Un componente integral de la estrategia de desarrollo del Grupo Legrand es la responsabilidad social empresarial, que tiene por objeto aportar los medios para lograr un crecimiento rentable y duradero de nuestras actividades empresariales. Para esto nos enfocamos en 3 ejes: compromiso con nuestros colaboradores, ofrecimiento de un ecosistema empresarial a nuestros clientes y proveedores, limitación de nuestro impacto sobre el medio ambiente. El Grupo Legrand en Chile
Cuenta con una completa red de servicios con el objeto de que la experiencia a través de sus marcas Legrand y Betty Chino sea la mejor, optimizando la especificación e instalación de su portafolio de soluciones. Además, contamos con canales digitales optimizados para nuestros clientes, webinars, videos, cursos en YouTube, cursos e-learning y capacitaciones presenciales, sitios web actualizados con información relevante de nuestros sistemas y productos, aplicación móvil para optimizar el trabajo de nuestros clientes desde sus smartphones. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales.